Bueno, continuando con el manejo del software QGIS, ya habíamos definido el punto de cierre, también hemos identificado sus coordenadas y ahora lo que voy a hacer es revisar que el sistema de coordenadas esté conforme al que se definió al principio en el proyecto. En este caso es el 3115 de la zona oeste de Colombia, Magna Sirgas. Está bien, por lo que veo, cuando yo paso el puntero, pues voy viendo y ahí está bien. Pero puede suceder el caso en que tal vez alguien se olvidó o le faltó haberlo definido, por lo que va a ser necesario reproyectar esa capa. ¿Cómo lo hago? Entonces en la parte superior en la barra de herramientas ingresan a vectorial, creo que es la última opción, sí, herramientas de gestión de datos, en donde diga reproyectar capa. Recuerden que ya tenía que haber estado seleccionado cuando yo ingreso a hacer algún ajuste en, en esa capa, tengo que haberla seleccionado primero, ¿no? Y ahí sí ya voy a hacer lo que tengo que hacer respecto a esa capa. Herramientas de gestión, entonces en vectorial, herramientas de gestión de datos y en reproyectar capa, ingreso allí y se abre esta ventana. Seguramente a algunos les va a aparecer la pestaña de registro, a mí por defecto me aparece parámetros, que ya he estado trabajando antes con QGIS. Casi siempre vamos a abrirlo aquí en parámetros y el registro pues solamente es para visualizar y comprobar que ya el procedimiento haya finalizado. Me pregunta entonces la capa de entrada, es la que seleccioné, la del punto de cierre, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Cuál es el sistema de referencia coordenados objetivo? Recuerden que si usted no lo tiene en la lista desplegable, búsquelo en el botón del globo. Con el filtro se puede ayudar. Selecciono el que estaba trabajando desde el principio, listo. Y bueno, usted quiere guardarlo como una capa temporal, pero ¿en qué ubicación? Entonces con los tres puntos casi siempre vamos a ver este mismo icono a lo largo de estas ventanas, pestañas de parámetros. Son tres puntos suspensivos con una flecha, cuño, como le quieran llamar, en el lugar donde ustedes se encuentren, que apunta como en dirección hacia abajo. Y al ingresar allí, pues me dice, usted lo quiere crear como capa temporal, yo le voy a dar que sí, que la primera opción. Eh, o también lo puede definir como guardar a archivo, si usted no lo quiere ver temporal ahí. Para la demostración por ahora no le voy a dar guardar a archivo, ¿sí? Porque guardar archivos es como más rápido, solamente lo voy a dejar como temporal. ¿Por qué? Porque quiero comentarles algo. No le voy a dar nada allí por ahora. Entonces, solamente como les dije, voy a dejarlo como capa temporal. Le voy a dar ejecutar y miren que se pasa la pestaña de registros y aquí dice algoritmo finalizado. En las versiones más recientes teníamos muchos problemas, a veces no finalizaba o finalizaba con errores y eso fue también muy difícil porque tanto trabajo de mucho tiempo para que al final no diera resultado, pues era un poco frustrante también. Entonces damos cerrar, automáticamente en la parte izquierda de la pantalla aparece la capa reproyectada. Es un archivo temporal, lo sé por este icono. ¿Listo? Capa borrador temporal. Cuando cierren el proyecto dice su contenido será descartado. No nos conviene eso, por lo cual pues es necesario guardar ese archivo temporal y no dejarlo pues con esa clasificación, ¿cierto? Para eso entonces lo que voy a hacer en reproyectada, que ese fue el nombre que le dio por defecto el software, voy a darle clic derecho, busco la opción que diga exportar y por aquí dice guardar objetos como, ¿cierto? Abre esta ventana
En cuanto al formato, ¿qué formato usted desea para ese archivo? Busquen el que yo tengo aquí, archivo shape de Esri. ¿Qué nombre le quiere dar? Entonces, generalmente ingresa siempre primero por la ubicación, porque no se va a olvidar. Se puede usted olvidar y seguramente no sabe dónde quedó ese archivo después. En mi caso, pues como les decía, lo tengo en el escritorio en una carpeta denominada insumos. ¿Qué nombre le quiero dar? Entonces, el nombre que yo le quiero dar a ese archivo va a ser punto. Cuando ustedes vayan a guardar estos archivos, traten en lo posible de no dejar espacios, de no colocar tildes o símbolos que no son comunes. ¿Listo? Porque si lo hacen van a tener problemas después. Para reemplazar los espacios he elegido escribir guiones al piso. Le voy a dar guardar con ese nombre. Y bueno, la codificación reviso que sea la que ya habíamos definido antes. System, tipo de geometría, ustedes pueden colocar punto. Yo pues lo tengo en automático, pues ahí él lo toma ya un punto. Y bueno, lo demás ya es del programa predeterminado. Entonces voy a darle guardar, aceptar, perdón. Automáticamente se crea otra capa de punto de cierre. Listo. Y la temporal, pues como ya la he guardado, puedo perfectamente eliminar. Lo que ya no me sirve lo puedo eliminar. Los archivos temporales no es bueno tenerlos ahí acumulados. Bueno, si yo borro este punto de cierre que tengo acá abajo, seguramente va a desaparecer la información que había consignado en la tabla de atributos, como el nombre. Por eso no lo voy a borrar como tal. Porque tal vez en este punto de cierre no tenga esa cadena de texto, o pues me gustaría revisarlo para comprobar a ver si, al igual que el que habíamos creado al principio, tendrá esa información. Entonces recuerden que en conmutar edición ustedes pueden modificar algunos detalles respecto a ese punto, como el atributo que tiene, qué clasificación es, si lo quieren también desplazar respecto a su lugar de posición, o si quieren añadir uno nuevo. Bueno, pero en este caso me gustaría ver es la tabla de atributos de ese punto recién creado. Entonces voy a ir acá al botón de la tabla de atributos, abrir la tabla de atributos. Bueno, sí, veo que tiene la información del sitio, tiene la cadena de texto. Entonces no va a haber problema en que elimine también esta capa que se había creado desde el principio. Solamente que, como les dije, se va a ir la etiqueta, porque eso es lo único que me toca volver a configurar. Las propiedades tengo que definírselas también a ese punto. Entonces simbología voy a cambiarle por la que yo había puesto al principio. En cuanto a etiquetas, le voy a poner la etiqueta sencilla y que me muestre el valor de la cadena de texto. Eso está en el anterior video. Lo voy a aplicar y aceptar. Nuevamente tengo entonces allí el punto de cierre. Bien, digamos que por ahí entonces ya está definido lo concerniente a ese punto, y quiero guardar el proyecto para que no se me pierda la información. ¿Cuál es el procedimiento para poder guardar ese archivo? Entonces, en la parte superior también ustedes encuentran los iconos, y entre ellos está el de guardar proyecto. Control G es el atajo, o tal vez en otras versiones puede ser Control S. Ingreso allí
y busco la carpeta en donde yo quiero almacenar toda esa información. En mi caso está en el escritorio con el nombre insumos. Pueden asignarles ustedes un nombre que quieran. En mi caso le voy a poner proyecto. No sé, proyecto en cuenca de drenaje, se me ocurre. Y le voy a dar entonces allí guardar. ¿Listo? Cuando ustedes cierren el programa, lo van y lo buscan allá. Y ahí está. Ese es el proyecto en esa carpeta de insumos que está en el escritorio. Eso es todo lo que he venido guardando, ¿no? A medida que he estado haciendo el procedimiento. Este es el archivo que les va a servir para abrirlo después. Bien,